Bueno, profes, para quienes me están escuchando, vamos entonces a comenzar con la sesión de hoy. Em, digamos que ayer, como les contaba, trabajamos el tema de los retos. Estuvimos un poco explorando uno de los retos que fue el reto de curaduría, como les contaba, cacharreándole un poquito a la estrategia eh, que habíamos, digamos, dispuesto para ustedes y estuvimos cacharreando Pinterest y cómo podíamos usarlo para nuestro trabajo como docentes. Y quedamos con el compromiso de hacer un paso a paso contando cómo iba a ser esa estrategia, ¿cierto? Como un instructivo para saber cómo aplicar esa estrategia en nuestro trabajo como docentes. Y la idea es hacerlo en la plataforma Canva, eh, que ya se las mostramos también ayer, en una especie de infografía para poder subirlo a sí mismo a Pinterest y poderlo tener todos, la información de todos a la mano. Muy bien, ahorita al final de esta sesión, en la tarde, les vamos a estar enviando como un resumen de los dos encuentros que tuvimos esta semana, es decir, el de ayer y el de hoy, para que quienes no pudieron estar tengan como a la mano todo lo que estuvimos haciendo y puedan, digamos, como desatrasarse un poco de todas estas sesiones. Muy bien, ahora lo que nos reúne hoy, el encuentro que nos reúne hoy, es el tema de microlearning o microaprendizaje. Entonces, hoy nos vamos a desarrollar más que todo en una capacitación. La idea es que todos puedan ver mi pantalla, que les estoy presentando unas diapositivas y que aprendamos un poquito sobre este concepto de microlearning o microaprendizaje. Entonces, vamos a empezar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué es microlearning? Bueno, microlearning es un aprendizaje que está diseñado en pequeñas unidades que son autónomas y que tienen dinámicas propias. Entonces, aquí hay un ejemplo, digamos en las imágenes, de una torta, ¿cierto? Y al lado hay un ejemplo de unos postrecitos. Entonces, ¿qué es el microlearning? El microlearning es un poco esos postrecitos. Es decir, a veces cuando tenemos un gran tema que puede ser muy denso, que puede ser muy hostigante, que puede ser un poco difícil de tratar y difícil de comer, como esta torta. Pero el microlearning lo que hace es dividir ese aprendizaje o esa temática muy grande en cápsulas pequeñas de aprendizaje que sean cada una, digamos, un asunto completo en sí mismo, que sean autónomas como la dona, el helado, la galleta, que se pueden combinar, pero que cada una es, digamos que autónoma por sí misma, ¿cierto? Entonces, un poco el microlearning es eso, es como dividir este gran postre en postrecitos pequeños o en pedacitos pequeños que sean cada uno autónomos y que tengan sus dinámicas propias. Es decir, digamos que el cupcake sabe distinto y se come distinto al helado y se come distinto a la galleta, ¿cierto? Eh, entonces, digamos que un poco es eso. Es como transformar este gran aprendizaje de esta torta en pequeños y pequeñas cápsulas de aprendizaje que sean autónomas. Muy bien, continuamos. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues de manera ya más específica, que es el microlearning o microaprendizaje. El microlearning puede ser un microcontenido, es decir, un contenido corto, autónomo, sucinto, que dure entre 3 y 5 minutos, más o menos, aunque puede durar máximo 10 a 15 minutos. Hay algunos videos que duran 10 a 15 minutos y nos entregan un contenido contextualizado y digamos que completo, ¿cierto? De cierto tema. Entonces, ¿qué puede ser un microcontenido? Un microcontenido puede ser un video de YouTube sobre X tema. Ejemplo, una receta. Una receta puede ser un microcontenido. O sea que una receta hace parte de un microaprendizaje, los videos de YouTube. Pero ¿qué más también puede ser un microcontenido? Un microcontenido puede ser una publicación de Facebook o una publicación de Instagram. Eso puede ser un microcontenido.
O, por ejemplo, un episodio de un podcast. También puede ser un microcontenido, ¿cierto? Pero además de los microcontenidos, digamos que en el microaprendizaje, también está lo que podemos llamar microcursos, que básicamente es como un conjunto de microcontenidos, ¿cierto? Es como una serie de microcontenidos que se van sucediendo unos con otros y que, digamos, están agrupados en una secuencia didáctica, que buscan al final un objetivo conjunto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una forma, digamos, que podemos encontrar en el mercado de microcurso es Duolingo. No sé si alguien aquí ha trabajado en Duolingo, si sí puede escribir o levantar la mano para que le den la palabra. ¿Me escuchan todos? Por aquí la profe Cecilia dice que ha trabajado en Duolingo. ¿Quién más? Bien, digamos que cuando trabajamos en Duolingo nos damos cuenta que son tiempos súper cortos, pero que son diferentes recursos que nos proponen para trabajar una lección, ¿cierto? Entonces, digamos que en Duolingo uno tiene que escribir, uno tiene que leer en voz alta, tiene que seleccionar la opción correcta, y entonces trabajan un montón de competencias, la lectura, la escritura, la escucha, el aula, en lecciones que son muy, muy cortas. Entonces uno puede en un día demorarse 10 minutos en la lección de Duolingo y ya cumplió lo que tenía que hacer con la lección, ¿cierto? Digamos que ya cumplió su meta de aprendizaje. De eso se trata un poco este tema de los microcursos, de poder suceder eh, micro, microcontenidos para que cumplan en sí mismos un objetivo de aprendizaje, ¿cierto? Quienes no conocen Duolingo, los invito a descargarlo. Es una opción muy buena y muy fácil para trabajar el aprendizaje de los idiomas, idiomas de los que ustedes quieran, inglés, alemán, chino, catalán, portugués, italiano, o sea, hay una cantidad de idiomas increíble y claro, como se usa esta dinámica de microlearning, lo que tiene esto es que uno tiene la posibilidad de estar aprendiendo en los tiempos muy cortos, porque como sabemos ahora no tenemos tiempo para nada. Todo el mundo vive a la carrera eh, y el espacio de tiempo que tenemos para el aprendizaje es muy corto, pero el espacio de tiempo en el que estamos conectados a la pantalla es muy alto. Entonces, ¿qué hace el microlearning? Y en este caso el Duolingo, aprovechar el poco tiempo que tenemos, pero todo el tiempo que pasamos conectados en la pantalla para invitarnos a sacar 10 minutos para aprender un idioma cualquiera. Y 10 minutos cada día se van volviendo un aprendizaje continuo. Muy bien. Entonces, hablemos un poquito de las ventajas de este microlearning. Quiero saber, antes de seguir, si vamos bien hasta ahí. Si alguien tiene alguna duda, quiere comentar algo. Todos tienen el micrófono apagado, entonces si quieren hablar, pueden pedir la palabra. Aquí está escribiendo Luis Javier por el chat cómo pueden pedir la palabra. Ah, bueno, no, quienes no puedan escuchar pueden hacer lo que Luis Javier está contando aquí por el chat. Bueno, ¿hay alguien que tenga alguna duda hasta ahora? Muy bien, dice la profe Cecilia que vamos bien. Entonces, continuemos. Bien, algunas ventajas del microlearning. El contenido puede actualizarse con frecuencia. Como es un contenido de corta duración, es igualmente un contenido corto de producir. Entonces, se puede estar actualizando con la frecuencia que
que nos demanden esto. Y además, digamos que se puede personalizar este contenido según la realidad del contexto y los usuarios, ¿cierto? Como es un asunto corto, digamos que la posibilidad de hacerlo corto nos implica concentrarnos en eso que realmente nos importa de la temática, que nos importa para nuestro contexto específico y concentrarnos en esto. Muy bien. Como lo dice, pues esta tercera ventaja es muy útil porque nos centramos en los contenidos clave y obviamos los superfluos. A veces hay muchas cosas de los temas que, digamos, no son tan importantes y que a veces en otros recursos que utilizan de texto ocupan mucho espacio. Entonces, las personas, pues o en este caso los alumnos, dejan de concentrarse en lo importante por concentrarse en estos otros contenidos superfluos. Entonces, ¿qué hace esto? Al ser tan corto y tan concentrado, nos invita a concentrarnos únicamente en los asuntos clave. Otra cosa que es muy importante y que es clave en el microlearning, que nos permite usar diferentes recursos para el aprendizaje, ¿cierto? No solamente entonces vamos a usar el libro de texto o vamos a usar un video, sino que podemos usar infografías, podemos usar gráficos, podemos usar fotografías, podemos usar textos cortos, podemos usar audios grabados por nosotros o podcasts grabados por otras personas, podemos usar microvideos, podemos usar GIFs, podemos usar memes, por ejemplo, y todos estos recursos, digamos que son un apoyo para fomentar o para trabajar el microaprendizaje. Pero ojo, cada uno de esos recursos es un microcontenido, ¿cierto? Cada uno de esos recursos es una manera de hacer microcontenido. Entonces, ejemplo, un conjunto de esos recursos podría ser una microsesión o un microcurso, ¿cierto? Y finalmente, la última ventaja, pues, o de estas que les traigo acá, puede haber muchas más, es que esta estrategia de microlearning nos posibilita hacer acciones puntuales de corta duración que logren transmitir conocimiento y evaluar el existente. Es decir, que al ser tan puntual y tan corto, nos permite como cumplir ese objetivo, o sea, lograr transmitir conocimiento específico y evaluar si efectivamente se logró o no se logró ese conocimiento, ¿cierto? Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Estamos claros? Quiero preguntarles si alguien ha tenido alguna experiencia de microlearning antes, digamos que fuera de Duolingo, si han sentido o si han, digamos, trabajado con alguna otra estrategia de microlearning o si tienen la duda de si alguna de las cosas que han trabajado es microlearning o no. Por ejemplo, muchas cosas que hacemos con microvideos o con pequeñas series de videos también son estrategias de microlearning, ¿cierto? Hay algunas aplicaciones que tienen como contenido específico de algún tema que también trabajan microlearning. Esta aplicación, por ejemplo, de preguntados, también podría ser una especie de aplicación o de estrategia de microlearning, ¿cierto? Muy bien, continuamos. Por aquí dice que Star Simples es similar a Duolingo. La profe Jacqueline. Profe, sí. Es más, si tienen herramientas o si tienen aplicaciones que conocen, que trabajan este sistema, pueden escribirlas por el chat de Zoom para que todos las vayamos teniendo ahí. Muy bien. Vamos a continuar entonces. ¿Cuál es el paso a paso que debemos seguir entonces para crear un microcurso, ¿cierto? O para desarrollar esto en la vida real.
lo primero que debemos hacer, es analizar las necesidades de nuestros estudiantes y pensar cuáles son las competencias que se desean desarrollar, ¿cierto? Digamos que, como lo veíamos ahora en la imagen de la torta y de los postres, que me voy a devolver un poquito, para que la miremos. Aquí. Digamos que esta torta es un tema muy tenso con muchas aristas y que es muy difícil de coger así completo, es muy difícil de comerse esta torta completa. Pero en cambio, si en vez de esta torta, lo que hacemos es entregar pequeñas porciones de diferentes postres, o en este caso, pequeñas porciones de temáticas que puedan complementarse entre sí, pero que sea cada una, digamos, completa en sí misma, entonces el aprendizaje se va a desarrollar mucho más fácil. Por eso es muy importante entender qué competencia queremos desarrollar, porque no podemos desarrollarlas todas. Tenemos que elegir una de las competencias, ¿cierto? Y cómo ver, dice la profe de mi Cecilia que si la aplicación sirve para trabajar en todas las áreas. ¿Cuál aplicación? La de Duolingo. Duolingo es para trabajar, digamos, idiomas, enseñar idiomas, pero esto que les estamos enseñando aquí es una manera de desarrollar sus clases. Ahorita más adelante les vamos a mostrar que efectivamente esto es como una dinámica en la que pueden empezar a desarrollar sus clases, y nosotros como EduApps les vamos a proveer la plataforma para que puedan hacerlo. Listo, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Por ahora, entonces, analizar las necesidades de los estudiantes. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo son mis estudiantes, de los recursos que tengan, de cuánto tiempo tengan y del tema específico que necesiten desarrollar más, o dependiendo, por ejemplo, de los gustos de los estudiantes, yo puedo coger un tema y, digamos, moldearlo para que sea más cercano a lo que ellos les gusta o a lo que ellos les interesa, ¿cierto? Entonces, una vez tengamos esta competencia, hayamos identificado la competencia a desarrollar y hayamos identificado cuál es esa necesidad de nuestros estudiantes, pasamos a pensar en los contenidos que vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, como en una clase que hacemos normalmente, digamos que hay una introducción y una definición de los conceptos, hay una información complementaria y hay un cierre. Pero en la mitad de todo eso hay unas actividades, ¿cierto? No nos basta con simplemente decirle a los chicos que miren un concepto o que vean un video o que lean un texto o que vean una imagen, sino que debemos ponerlos a hacer algo, ¿cierto? Sintetizar los temas que son demasiado largos, sí, el microlearning lo que nos propone es que de los temas, que intentemos que los temas los dividamos como en subtemas. O sea, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. Si vamos a ver la Primera Guerra Mundial, pues la Primera Guerra Mundial es una cosa muy amplia, ¿cierto? Y como es un asunto muy amplio, pues podemos ver en una microsesión la Primera Guerra Mundial y lo que sucedió políticamente en la Primera Guerra Mundial, pero en otra sesión podríamos ver la Primera Guerra Mundial y lo que sucedió socialmente en la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Y también lo que nos obliga este asunto del microlearning es a concentrarnos en los temas más importantes, en los temas principales, ¿cierto? En la información clave que queremos que los alumnos se lleven. Entonces, digamos que aparte de pensar esos contenidos que se van a trabajar, que buscan ser como atravesar ese proceso de introducción, definir los conceptos, dar información complementaria y hacer un cierre,
tenemos que pensar cuáles son los recursos más adecuados para, digamos, entregar estos contenidos, ¿cierto? A veces consideramos que el recurso más adecuado es un texto, pero aquí no se valen los documentos de 10 páginas, ¿cierto? Los textos tienen que ser textos cortos, o no se valen los videos de 15 minutos. Un video de 15 minutos es larguísimo, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para en un video o encontrar un video que sea muy corto y muy sucinto, o yo mismo producir un video que en máximo 5 minutos me logre dar toda la información que yo necesito que el chico tenga, ¿cierto? Pero además de eso, tenemos recursos como las infografías que nos permiten entregar una gran cantidad de información en un espacio muy corto y de una manera muy gráfica y muy entendible. Igualmente los podcasts, por ejemplo, es mucho más fácil que yo escuche un podcast de 10 minutos, es decir, un audio de 10 minutos, mientras hago otra cosa, que ver un video de 10 minutos que me implica a mí prestar atención visual y prestar atención al sonido. Entonces, por ejemplo, con los podcasts también se puede jugar, son otros recursos y son recursos en los que de pronto podemos darnos más tiempo y que quizá no hemos explorado mucho. Entonces, fuera de los contenidos y de los recursos, lo que les decía ahorita, tenemos que pensar en cuáles van a ser las actividades o la actividad que se va a proponer en esa microsesión para consolidar el conocimiento. Porque no nos funciona únicamente, perdón, un momento. No nos funciona únicamente trabajar con contenidos, es decir, mostrarles un video o mostrarles un texto y ya, sino que para poder efectivamente, digamos que consolidar esos conocimientos, los chicos deben poner eso en práctica. Entonces, el último paso, pues, como de la creación de un microcurso es diseñar esas actividades. Ojo, que este tema de los contenidos, los recursos y las actividades, digamos que si pensamos que es un microcurso, es decir, una sucesión o un conjunto de microcontenidos, y si los microcontenidos están durando más o menos máximo 10 minutos, entonces podríamos decir que una microsesión o un microcurso no debería estar durando más de 1 hora, ¿cierto? O sea, 1 hora sería casi que lo máximo que duraría. Entonces lo podemos pensar un poco en clave de lo que dura nuestra sesión de clase normal presencial en el colegio. Si tenemos una sesión de clase de 55 minutos, pues entonces eso podríamos convertirlo en un microcurso. En un microcurso en donde tengamos unos contenidos, unas actividades para realizar con los chicos y unos recursos. Bien, ¿vamos claros hasta ahí? Muy bien, dicen por aquí que vamos claros. Eh, Cami, una cuñita. sí, Seguimos por este canal, listo. Nos extendieron el tiempo de la versión, pues, listo. muy bien. Zoom nos hizo un favor y no nos va a cortar la llamada. Qué maravilla. Por aquí dice José Alexander Córdoba, un poquitico de qué, profe, un poquitico claro o no claro, ¿tiene alguna pregunta? Bien, vamos entonces a continuar. Bueno, es importante, o sea que todo esto es una aplicación. Manera de adaptar el aprendizaje a pequeñas cápsulas de información, pero hay aplicaciones que, digamos, toman este modelo de aprendizaje y lo aplican para enseñar sus contenidos. Lo que nosotros vamos a hacer como EduApps
Es decir, desde el proyecto lo que estamos desarrollando es una plataforma, un ecosistema en el que ustedes puedan montar sus clases a partir de microcursos. Y eso ya se los vamos a contar en un ratico. Espérenme con paciencia. Ya les vamos a contar la primicia pues de todo esto. Bueno, y también les cuento que obviamente les vamos a mandar esta presentación y como les contaba ahorita, al principio, para quienes no habían llegado, les cuento de nuevo, ayer estuvimos en una sesión de trabajo sobre los retos que dejamos de los talleres que tuvimos en octubre con ustedes, de ideación, prototipado y curaduría, y vamos a mandarles un resumen de estas dos sesiones para que quienes no hayan podido estar puedan como desatrasarse. Quienes no estuvieron en la sesión de ayer puedan desatrasarse y quienes no estuvieron en la sesión de hoy puedan desatrasarse, o para los que estuvieron, tener a mano, digamos, todos los recursos que utilizamos para estas dos reuniones. ¿Listo? Muy bien, continúo. Entonces, finalmente, algunos consejos para, digamos, la aplicación del microlearning. Los contenidos que trabajes deben ser cápsulas formativas, es decir, deben ser fáciles de asimilar y que no sean muy largas. Una cápsula es algo que es completo en sí mismo, ¿cierto? Entonces, digamos que el hecho de el microcontenido lo que busca es eso, ser una capsulita de información, que esa información que me dé ese contenido me la dé completa y me la dé de manera corta, es decir, que me dé lo más importante, lo que yo necesito saber. Bien, las tareas son breves, su duración máxima es de 15 minutos, es decir, una tarea o una actividad de una microsesión no puede ser hacer un ensayo, esa no puede ser la actividad, ¿cierto? Tiene que ser una actividad que le permita al estudiante desarrollarla en un tiempo, digamos, corto, que en este caso podría ser de 15 minutos, ¿cierto? Pensarnos en que todo esto debe ser un asunto rápido, debe ser un asunto, bueno, más que rápido, ágil, ¿cierto? Creo que todos tenemos muy claro que ahora nuestra capacidad de atención es muy corta y la de todos, tanto la de los chicos como la nuestra, y cada vez es más difícil prestar atención por tiempos más largos. Entonces, lo que nos apoya este microlearning es, digamos, tener esa posibilidad de microcontenidos y de microactividades que nos capturen la atención en ese corto tiempo. Una vez se acaba ese tiempo, cambiamos de actividad o cambiamos de contenido, ¿cierto? Entonces eso nos ayuda a mantener la atención. Muy bien. Y por último, el éxito del curso está en el seguimiento y el acompañamiento que como maestro se realice, pues como que realicen en esto en clave de definir. Entonces, perdón, el éxito del curso está en el seguimiento y acompañamiento que ustedes realicen como maestros. Entonces, una vez se haga, digamos, la estrategia de microlearning, es clave que ustedes definan cuáles van a ser los canales de comunicación con los estudiantes para hacer, digamos, que ese seguimiento o ese acompañamiento. O en caso, lo que les vamos a presentar ahora, de la estrategia didáctica que nosotros les proponemos y del ecosistema que les proponemos, la idea es que ustedes puedan hacer el acompañamiento en vivo y en directo. Es decir, que los estudiantes puedan tener acceso a los microcontenidos durante la clase, cada uno en su móvil o digamos en las tabletas que tengan en el colegio, y que ustedes puedan hacer el acompañamiento ahí mismo, ¿cierto? Durante la clase. O en ese caso definir un canal de comunicación como WhatsApp, que ya muchos me han contado que lo usan en este momento pues en el trabajo remoto con los estudiantes, para hacer ese seguimiento y ese acompañamiento de esta microsesión. Muy bien. ¿Vamos claros hasta ahí? Dice aquí, Academia Play es utilizada como microlearning. La verdad es que no conozco Academia Play, pero si digamos es una sucesión de contenidos cortos,
creo que podría aplicarse como microlearning, ¿cierto? Muchas de estas plataformas de cursos virtuales aplican esta metodología de microlearning, porque los contenidos que tienen son contenidos cortos y digamos que te dan una cápsula informativa completa en cada uno de ellos. Bueno, le damos la bienvenida al profesor Alirio, que ya se pudo conectar. Profe, le contamos que estamos trabajando sobre microaprendizaje, microlearning, y pues estuvimos viendo una presentación que se las vamos a compartir a todos para que todos puedan como tener acceso a ella. Igual, esto también está siendo grabado, si no estoy mal. Entonces también les vamos a compartir la grabación de la sesión de ayer y de hoy para quienes quieran ingresar a ver. Muy bien, sigamos. Bueno, también les vamos a dejar aquí información complementaria sobre microlearning de la plataforma Snackson. Snackson es una plataforma, digamos que amiga del proyecto, es uno de los referentes que tenemos nosotros de microlearning y de microaprendizaje. Snackson es una plataforma en donde los profesores, también universidades, empresas, pueden entrar a crear sus microcursos y pueden, digamos, presentárselos a los estudiantes. Entonces, es una plataforma que si bien es paga, tiene muchas posibilidades y la usan pues muchas empresas, instituciones y personas alrededor del mundo. Y ellos han trabajado ampliamente el tema de microlearning, entonces aquí les dejamos dos artículos que son chéveres. Uno donde habla sobre los microcontenidos, los canales y las aplicaciones, y otro que tiene una lista de recursos relacionados con microlearning. Entonces ahí hay una lista de recursos de muchos temas. Hay para trabajar, ejemplo, español, para trabajar temas como física, también hay para trabajar temas para las personas, por ejemplo, que estudian medicina o enfermería. Hay aplicaciones que trabajan en microlearning o que están basadas en microlearning para que las personas aprendan de estos temas, etcétera. Hay una lista infinita de recursos y se las vamos a entregar junto con esta presentación. También les agregamos aquí un video explicativo sobre microlearning y una app de autoformación que se llama EduPills, donde ustedes como profesores, es una aplicación creada para profesores para que desarrollen y aprendan de manera corta y fácil, así como hemos visto que es el microlearning, digamos, competencias digitales, habilidades digitales, ¿cierto? Todo esto que hemos venido hablando, de lo que también, digamos, a veces es como nos cuesta a algunos, nos cuesta como por ejemplo manejar información o filtrar información, cómo trabajar estos recursos con creatividad. Esta app de autoformación, que me voy a meter aquí como para mostrárselas, se llama EduPills, miren, EduPills, y miren que trabaja con ese concepto del que estábamos hablando, que es el de píldora, ¿cierto? Una píldora que es completa. Es una píldora completa. Y dice, es una app de microformación para docentes enfocada en aquel profesorado adquiere y desarrolla habilidades, destrezas y competencias digitales de una forma sencilla y rápida. Entonces, pues digamos, la invitación es a que se la descarguen y la prueben y nos cuenten qué tal les va. Muy bien. Vamos a poner esto en pantalla completa nuevamente. Bien. Ahora sí, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿Alguien quiere aportar algo al tema? ¿Ha tenido alguna experiencia? No sé. ¿Los leo o los escucho? Bueno, veo entonces que no tenemos preguntas. Entonces voy a seguir. ¿Listo?
sería pertinente hacer un ejemplo, claro. Les vamos a poner un ejemplo con uno de los retos que les propusimos ayer por Word. Perdón, por PDF. Les mandamos el PDF que les mandamos ayer a todos. Tienen los retos, ¿cierto? Y nosotros, digamos que ahorita les vamos a mostrar, intentamos crear en esta lógica de microaprendizaje ese reto como una microsesión de clase, ¿cierto? Entonces ahorita les vamos a poner, les vamos a poner el ejemplo. Cuando veamos cómo es esta estrategia didáctica que les vamos a proponer desde el proyecto EduApps y que está basada en los conceptos de microlearning. A quienes no les llegó el PDF, no se preocupen, les vamos a enviar a todos, digamos, el resumen de las dos sesiones, la de ayer y la de hoy, para que tengan como claridad de todos los recursos que utilizamos. Les vamos a anexar las grabaciones y en ese sentido, pues todos van a tener como disponibilidad de esos recursos. Por aquí dice la profe Sandra Montoya, qué bueno sería diseñar un formato. Sí, precisamente ahorita lo que vamos a ver es que les diseñamos a ustedes un formulario de Google en donde pueden crear una microsesión. Ya lo vamos a ver, es una cosa muy fácil y les vamos a mostrar pues como un poco cómo nos pensamos o cuál es el esquema de esta estrategia. Entonces, como les venía contando, el microlearning pues puede ser ese microcontenido solo o puede ser una serie de microcontenidos, digamos, amarrados a una estrategia didáctica. Entonces, lo que nosotros hemos planteado en EduApps es eso, una estrategia didáctica que esté basado en conceptos de microlearning. Entonces, la estrategia didáctica es la siguiente, se las voy a mostrar. Bien, entonces, digamos que este cuadrito aquí es la estrategia didáctica o como consideramos nosotros que vamos a aplicar este tema del microlearning o el microaprendizaje con ustedes, ¿cierto? ¿De qué se trata esto? ¿En qué va a consistir esto? Se los voy a contar de una manera de una manera muy resumida, porque la próxima semana vamos a tener un encuentro con el equipo técnico que nos va a contar en detalle cómo va a funcionar el ecosistema, ¿cierto? El ecosistema que estamos creando para ustedes. Recuerden que el proyecto EduApps, que el nombre largo es Ecosistema de Contenidos Digitales para Apps en Urabá, digamos, nuestra búsqueda es eso, es diseñar un ecosistema, crear un ecosistema para que ustedes puedan trabajar con sus estudiantes a partir del aprendizaje móvil. Entonces, digamos que una de los asuntos de ese ecosistema es una aplicación a la que van a tener acceso ustedes, una aplicación para profesores, donde van a poder montar sus sesiones de clase como microcursos, ¿cierto? En la lógica del microlearning. Entonces, ¿qué van a tener esos microcursos? Esta es la propuesta de lo que queremos que tengan esos microcursos basados en lo que ya vimos de aprendizaje, de microaprendizaje o de microlearning. Entonces, lo primero va a ser el título de la clase, ¿cierto? O de la sesión, pues de la sesión de clase. Lo segundo será el propósito, es decir, qué queremos, digamos, qué conocimiento queremos entregar con esa sesión. Lo tercero será el derecho básico de aprendizaje, que me imagino que ustedes estarán relacionados con esto. Y podemos ver aquí lo que de pronto el Ministerio de Educación, digamos que considera que es un derecho básico de aprendizaje, ¿cierto? Aquí nos dice, conjunto de aprendizajes estructurantes que construyen las niñas y los niños a través de las interacciones que establecen con el mundo y por medio de experiencias y ambientes pedagógicos, en los que está presente el juego, las expresiones artísticas, la exploración del medio y la literatura, ¿cierto?
Entonces, en esta microsesión, la idea es que ustedes definan cuál es el título de la sesión de clase, cuál es el propósito de su sesión, cuál es el derecho básico de aprendizaje que van a trabajar, y ahí empezamos, Cami, perdón, hola. tenemos dos profes que están alzando la mano, por si, para me avisas cuando les damos la palabra, ¿listo? Ah, bueno, no, démoselas ya, para, antes de continuar. Listo. Vamos a empezar con el profe Ernesto, entonces. Eh, pero no tiene audio. El profe Ernesto, si va a decir algo, nos puede escribir, por favor. Igual el otro profe, que tampoco tiene como opción de micrófono, pero nos puede escribir, entonces yo ya le hago una señita a Cami para que iniciemos el diálogo. Bien, mientras tanto voy a continuar. Entonces la búsqueda es que en este microcurso ustedes definan todo esto, que un poco es el antes de la sesión, que es el título, el propósito y el derecho básico de aprendizaje. Y ahora sí, digamos que pasamos a este asunto de los microcontenidos, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos propuesto que, digamos, este microcurso o esta microsesión se divida más o menos en 3 actividades, ¿cierto? Digamos que proponemos que sean 3 actividades que sean sucintas, que sean cortas. Recuerden que hablamos de que las actividades deberían durar máximo 15 minutos y que, digamos que podríamos pensar que esta sesión de clase completa podría durar lo que dura una sesión de clase en el colegio, es decir, 55 minutos, ¿cierto? O 50 minutos en algunos casos. Entonces, estas actividades tendrían el título de la actividad, una descripción que debe ser corta y clara, y una serie de recursos, ¿cierto? Bueno, el profe de Galaxy S6 dice, buenos días, llegué tarde. Profe, buenos días. Le contamos que estamos trabajando una capacitación sobre una temática que se llama microlearning o microaprendizaje, que busca, digamos, generar cápsulas de aprendizaje o dividir el aprendizaje en microcontenidos que sean fáciles y que sean como sencillos de aprender y de generar así, pues con estos contenidos, como una evaluación más clara. Entonces, estamos mostrándoles, ahorita les mostramos, llegara toda la temática en general de microlearning y ahora les estamos contando cuál es esta estrategia didáctica que estamos creando desde EduApps para que ustedes puedan aplicar el microlearning en sus clases. Entonces, les contaba que la idea es tener más o menos 3 actividades. Cada actividad va a tener un título de actividad, una descripción de actividad y máximo la posibilidad de 3 recursos, ¿cierto? Recordemos que en la lógica del microlearning estos recursos deben ser cortos, es decir, si va a ser un texto, deberá ser un texto muy corto. Si va a ser un video, deberá ser un video muy corto, máximo de 5 minutos. Si va a ser una imagen, pues una imagen en sí misma ya, digamos que es sencilla y nos da una gran cantidad de información, pero con una sola vista. Entonces, digamos que las imágenes resultan contenidos o recursos muy claves en este asunto. Entonces, la idea es que cada actividad tenga máximo 3 recursos y que tenga un tiempo determinado. Ojalá máximo, como lo veíamos antes, 15 minutos, ¿cierto? Y asimismo, cada actividad hasta llegar hasta las 3 actividades. Entonces, digamos que la idea es que todo esto en conjunto nos dure lo que dura una sesión de clase. El reto es entonces, aquí está la definición de cada uno de los componentes. Entonces, título de la sesión, lo que se va a enseñar, propósito de la sesión, lo que se pretende alcanzar en términos conceptuales, derecho básico de aprendizaje, ya lo veíamos, aquí hay un link donde podemos consultar cuáles son los derechos básicos de aprendizaje según el ministerio, la actividad, que es lo que está orientada
la que está orientada a cumplir los propósitos de la sesión. Los recursos, que son esos medios que facilitan la ejecución de la actividad. En este caso, si la actividad es conocer, no sé, conocer las fórmulas que nos permiten hacer X ecuación o X problema, pues entonces, si la actividad será eso, conocer esas fórmulas, entonces el recurso tendrá que ser una imagen, resumen, que nos permita evidenciar esas fórmulas, ¿cierto? Si la siguiente actividad entonces será aplicarlas en un problema, entonces el recurso tendría que ser un video explicando el problema o nuevamente una imagen que muestre el problema o un texto, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y, perdonen que me devolví. Bien. Y el tiempo, que es el periodo determinado, dice horas o minutos, pero realmente deben ser minutos, en el que se requiere desarrollar la actividad. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la propuesta que les tenemos? Les vamos a mostrar ahorita un ejemplo para que ustedes vean cómo convertimos digamos, uno de los retos que les propusimos ayer, que les mandamos en el PDF, en este asunto de microaprendizaje, pero además, después de eso, les vamos a mandar por aquí, por el chat de Zoom, un formulario, aquí dice este formulario, para crear una sesión de clase, cada uno en clave de microlearning y basada en esta lógica que les contamos de EduApps, que es la que vamos a seguir en la plataforma que estamos creando, ¿cierto? Digamos que la búsqueda aquí es que pensemos cada uno en una clase quizá que ya hayamos dado o en un tema que dominemos y que pensemos cómo podemos convertir eso en una sesión de microlearning. Es decir, ¿qué es lo más importante que debo contar de ese tema? ¿Qué es lo más importante que los chicos deben saber de ese tema? Eso, por ejemplo, ¿con qué recursos puedo mostrarlo? O sea, ¿cuáles son los recursos que me permiten que ellos conozcan ese contenido? ¿Y qué actividad precisa y puntual pueden hacer ellos para consolidar ese aprendizaje? Entonces, la búsqueda es que ahorita cada uno llene este formulario, se los voy a mostrar. Es este. Para que cree su propia sesión de clase. Entonces, miren cómo va a ser el formulario. Inicialmente les va a pedir el correo electrónico, el nombre completo y la institución educativa en la que trabajan, ¿cierto? Y finalmente, los cursos que tienen a su cargo y la materia y los grados en los que enseñan. Muy bien, digamos que yo voy a hacer un ejemplo para que podamos ver la segunda parte del formulario. Y digamos que tengo a cargo cursos de pregrado. Bien. Entonces miren cómo sigue este formulario. Dice, crea tu sesión de clase. Aquí podrás, entonces dice, mi sesión de clase, aquí podrás crear tu cápsula formativa para una de tus clases. Entonces, título de la sesión. Nos invita a que agreguemos el título de manera breve y concisa. Después, propósito de la sesión. Ingresamos el propósito, o sea, lo que pretendemos alcanzar en términos conceptuales. Luego, ingresamos el derecho básico de aprendizaje. Después, ingresamos la primera actividad, entonces el título de la primera actividad. La descripción de esa actividad, es decir, qué va a ser la actividad, pero de manera concisa. Y aquí, en recursos, me permite añadir archivos. Entonces, ejemplo, yo voy a subir, les voy a subir el PDF de los retos, por ejemplo. Entonces aquí me permite añadir más archivos, me permite añadir máximo 3 archivos, es decir, los archivos de los que hablamos, que les conté, los recursos que les conté que son máximo 3. Dice el profe Alirio, veo una falla en la planeación de la clase que no dice para qué grado es la preparación. Profe, tiene toda la razón.
Aquí, digamos, cuando inicia el formulario, les preguntamos a ustedes de qué curso o de qué grado son, ¿cierto? Pero lo que usted dice es muy importante para agregarlo en esta parte de la estructura del prototipo, pues como de la aplicación, ¿cierto? Nos parece muy importante lo que dice porque entonces tendríamos que agregarlo aquí en título de la sesión de clase, abajo, poner una serie de datos que nos diga para qué grado y de qué materia, a qué materia corresponde esa sesión, ¿cierto? Digamos que aquí, ahorita les voy a mostrar el prototipo de cómo pensamos que se podría ver la aplicación para que se imaginen más o menos esto cómo sería y vemos si ahí está resuelta esa duda que usted nos plantea. ¿Listo? Bueno, entonces como les contaba, aquí podemos agregar máximo 3 recursos. Entonces digamos que yo voy a agregar este. Voy a agregar el diagrama y listo. Y los voy a subir. Muy bien, entonces estos son los tres recursos de mi actividad. Entonces el título de la actividad será Introducción Conceptual Microlearning. Bien. Y aquí la descripción de la actividad será lee atentamente el documento, que en este caso es este recurso 1, donde encontrarás los conceptos básicos sobre microlearning. ¿Cierto? Y así sucesivamente seguiríamos con la actividad 2 y la actividad 3. Y esto nos lo enviarían. ¿Cuál es la búsqueda de que hagamos esto? Pues primero, que ustedes practiquen cómo, digamos, haríamos estas sesiones, cómo cada uno podría convertir una sesión de clase que ya hace en una microsesión, pues en una sesión de microlearning. Y también es una manera de que ustedes vayan dejando esas sesiones listas para nosotros poderlas montar en esto que pretendemos mostrarles aquí, que es, digamos, la aplicación que estamos desarrollando para ustedes. Se las voy a mostrar. No sé si por ahora tienen alguna duda. La profesora María Schneider está pidiendo la mano, creo. Eso. Profe, María Schneider, la escuchamos. Buenos días para todos. Buenos días, profe. Si yo por decir algo quisiera agregar un link, pero yo en este momento tengo primero, ¿cierto? Sí. Y la mayoría de las actividades las estamos trabajando con videos. Por decir algo, yo estaba pensando en mi clase para enseñar la letra S. Yo quisiera hacer mi recurso micro a través de un video, sería como mi primera actividad. ¿Cómo haría yo para agregar el link? O sea, en vez del documento, ¿cómo haría para agregar el link? Pues porque mira, no tengo la opción, o lo puedo cortar y pegar, no sé cómo. Lo que nosotros pusimos aquí en este formulario, pusimos la opción de agregar el archivo, ¿cierto? Porque digamos que en el diseño que estamos haciendo de la plataforma, sabemos que a veces para algunos, digamos, no hay acceso a Internet. Entonces, si ustedes agregan links como recursos, quizá los chicos no van a poder tener acceso a ellos. Pero si agregan el archivo, es decir, bajas el video y lo agregas, tendría que descargarlo entonces.
Sí, para el formulario tendrías que descargarlo para llenarlo en el formulario, ¿cierto? Pero en la aplicación va a haber la opción de agregar recursos como link o recursos como archivo, ¿cierto? Pero lo de los archivos nos parece muy importante porque digamos que en caso de que los estudiantes no tengan internet, cuando ellos se conecten al ecosistema, que ahorita más adelante les vamos a explicar cómo va a funcionar un poco el asunto, cuando ellos se conecten al ecosistema, si no hay internet en la institución, ellos pueden bajar esos recursos a partir de un nodo al que van a estar conectados que no necesita conexión a internet y no se van a ver limitados para ver el link o no por si tienen internet o no tienen internet. Entonces, que tengan el archivo pues o el video como tal, digamos que eso lo hace como más accesible para estos que no tienen internet. Por Sin aquí embargo, yo digo que, o sea, perfecto, perfecto, profe. Sin embargo, yo creo que pues no, no debíamos obviar la opción de poner el link en el caso de los que se les facilite más de esa forma. claro, Pues claro, lo de los tiene toda la razón. espacios en el computador y pues no sé. A veces hay, pues en mi caso, a veces no me queda espacio absolutamente para nada. En el celular, Okay. entonces esa sería pues como una buena opción. Listo, profe, muchas gracias por su observación. Su observación y la del profe Alirio las estamos anotando. Javi, que nos está haciendo aquí de secretario, está anotando todas las observaciones. Por aquí el profe Gabriel nos está pidiendo la palabra. Sí, Camila, era pues lo que acabo de entender. Este ecosistema, la pregunta es, ¿va a ser online? Porque, pues, si nosotros no montamos los links porque no tenemos, o sea, el estudiante cuando entre no pueda tener acceso a internet, significa que ellos pueden trabajar, o sea, esta aplicación puede trabajar sin tener necesidad de estar conectado a internet. Sí, les voy a explicar más o menos cómo va a funcionar este ecosistema. Igual, esperamos la próxima semana hacer una sesión con ustedes y el equipo técnico para que les explique y les resuelva todas las dudas. Pero les voy a contar pues como de manera breve. La búsqueda es que este ecosistema, los contenidos y las sesiones de clase que ustedes hagan residan en un aparatico que es como una cajita, imagínense, es una cajita pequeña que se llama Raspberry y pues aquí habrá profes de informática que podrán entender pues un poquito mejor los términos. Digamos que este Raspberry nos hace las veces como de repositorio, ¿cierto? Entonces, cada profesor en su casa, cuando tiene acceso a internet, digamos que monta su sesión de clase a través de la aplicación que va a tener para el profesor, monta su sesión de clase a este dispositivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando están en el colegio, cuando están en la sesión de clase, el dispositivo pues lo van a tener en el salón y los estudiantes a partir de una aplicación que van a tener para estudiantes van a poder bajar esa sesión de clase, ¿cierto? Sin necesidad de estar conectados a internet. Entonces esa sesión de clase va a incluir los recursos que como no están conectados a internet algunos, pues van a hacer videos, imágenes, archivos que ellos se les descargue al celular. Y pues claramente eso va a tener una capacidad máxima porque no se pueden cargar películas, pues, porque además es microlearning, es un asunto de cosas muy cortas. Y los chicos van a tener acceso a esos recursos y a la indicación de la actividad, ¿cierto? Entonces, el ecosistema básicamente lo que hace es conectar esos recursos y esas actividades para que los chicos puedan tener acceso a ellas, ¿cierto? Pero como en este caso no se asegura la conexión a internet, la plataforma no va, digamos, facilitar como la retroalimentación de eso. Entonces los chicos no van a poder resolver la actividad y mandárselas, sino que ellos van a tener acceso a la actividad y ya después de esa actividad, si la tienen que desarrollar, o sea, si una actividad es ver el video, perfecto, pero otra actividad puede ser sacar las características de X cosa. Esas características las sacarán por fuera de la aplicación
puede ser dentro también de un medio digital y enviárselas a su correo, o puede ser, en el caso de quienes no manejen estos medios, en físico, en su cuaderno, y ustedes luego harán la retroalimentación de eso, ¿cierto? Pero lo que nos permite esta plataforma es entregarles a ellos estas sesiones de clase. Entonces, digamos que dado el caso que ustedes no solamente quieran trabajar en el salón de clases, sino que quieran dejarle una microsesión para el fin de semana. Entonces, los chicos van a poder descargar esa microsesión a través de este aparato, de esta cajita, que es como el nodo de la plataforma, lo que va a conectar a la aplicación de ustedes con la aplicación de ellos, y ellos van a poder descargar esas actividades con sus respectivos recursos sin necesidad de tener conexión a internet. Entonces, cuando ellos estén en su casa, van a poder acceder a esos videos, a esa infografía, a esa imagen, sin necesidad de tener conexión a internet, y van a poder hacer las actividades que sean pertinentes. No sé, profe, si resolví su pregunta. Al profe Gabriel, me hace una señita. Por aquí el profe José Suárez. Bueno, profe Gabriel, ¿les respondí su pregunta? Sí. Bien. Igual la próxima semana los vamos a invitar para que se conecten con nuestro equipo técnico y vean un poco, pues digamos, a partir de lo que ellos puedan explicarles ya en su totalidad de cómo va a funcionar el ecosistema, y puedan resolver más dudas. Pues realmente el trabajo de campo que queríamos hacer esta semana, que nos estaríamos yendo hoy para allá, para Urabá, pero pues con todo este tema del coronavirus fue imposible. Lo que queríamos hacer precisamente era probar esto con ustedes, ¿cierto? Mostrarles cómo iba a ser la plataforma, probarla, pero pues con toda esta situación, el viaje tuvimos que aplazarlo, y estamos intentando a partir de estos medios hacerles, digamos, sesiones para que podamos trabajar e irles dando como una iniciación a todo esto que estamos desarrollando para ustedes. Entonces, bueno, les voy a mostrar el prototipo para que ya con este prototipo terminemos y quedemos cada uno con la tarea o el compromiso de montar nuestra microsesión, ¿cierto? Entonces, miren pues cómo va a funcionar esto. Voy a ver si esto me deja ponerlo en pantalla completa. Así va a funcionar su aplicación. Van a tener un nombre de usuario, una contraseña que va a ser única para ustedes, para cada uno. Y aquí van a aparecer sus sesiones de clase, ¿cierto? Cada sesión de clase va a tener un ID o un número, digamos, como ¿cómo se dice eso? De identificación, que le van a poder entregar a sus estudiantes para que sus estudiantes lo ingresen e ingresen directamente a esa sesión de clase específica. Muy bien. Entonces, miren aquí, ¿cómo aparecería? Aquí aparecería el título de la sesión de clase, el propósito y el derecho básico de aprendizaje. Y aquí nos falta, como nos decía el profesor Alirio, es para qué grado y de qué materia es esta sesión de clase, ¿cierto? Digamos que esto es importante cuando vayamos a compartir la sesión de clase con otros profesores. Pero si simplemente va a ser el trabajo con nuestros estudiantes, ellos van a tener el ID de la clase, entonces van a tener manera de simplemente entrar a esa sesión. Aquí van a tener el ID. Entonces, tenemos en cuenta la observación del propio Alirio. Pregunta también que qué fecha tenemos para entregar los retos. La búsqueda y digamos que la fecha que nos propusimos quienes estuvimos ayer en la sesión de Pinterest del reto de ideación, de curación, es entregar el reto la próxima semana, el jueves, ¿cierto? Pero digamos que la idea es que sigamos trabajando de manera virtual esta cuarentena, entonces
la próxima semana probablemente les planteemos este espacio para explicarles todo cómo va a funcionar la plataforma y además abramos espacios para las dudas que tengan sobre los retos. Recuerden que los retos van a ser 9 retos y los van a poder ir desarrollando, digamos, a lo largo de todo este semestre, ¿cierto? Nosotros les estamos proponiendo, ya que estamos como en esta virtualidad y que no estamos trabajando con los estudiantes, que avancemos rápido. Sin embargo, si nos pueden hacerlos ya, pueden ir haciéndolos a lo largo del semestre, porque recuerden que a partir de esos retos es que vamos a dar la certificación. Muy bien. Entonces, aquí estaría pues como el título de la sesión, el propósito del derecho básico de aprendizaje. Cami, antes de que sigas, hay otro profe pidiendo la palabra, el profe José. Ah, Bien. bueno, no, ya la desactivó, no sé si va a hablar. Javi, la profe Leonilde Sí. de Carepa pone por el grupo de WhatsApp que no escucha nada. ¿Le puedes ayudar, por favor? Claro que sí. Ya ahí le activé el micrófono al profe José, que estaba pidiendo el uso de la palabra. Sí, hola, buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, María Camila, mire, hay ciertas, preguntas, ¿cierto? Esto funcionaría con los estudiantes en clase, ¿cierto? O sea, tendríamos que estar en el salón con ellos para que pueda funcionar pues el nodo y que ellos puedan activar su clase en sus celulares o en las tablets pues que se les preste, ¿cierto? Sí. Lo que indica que de pronto durante este tiempo, bueno, aunque esto de pronto va un poco de tiempo, no sabemos, pero no se prestaría entonces como para trabajar de forma virtual desde la casa, que yo les pueda mandar a ellos de pronto la ID, que ellos se conecten desde su casa. Tendría que ser con internet. Si ellos tienen acceso a internet, pues te estoy dando, no, yo creo que no te voy a dar la respuesta pues como más fidedigna, porque el equipo técnico es quien de verdad podría resolver eso, ¿cierto? Pero yo creería, hasta donde tengo conocimiento, que si ellos tuvieran acceso a internet en su casa, podrían acceder con el ID, pero si no tienen acceso a internet, tendrían que haberle bajado previamente en el nodo, ¿cierto? O sea, a partir del nodo. Ok, la otra pregunta que tengo es, bueno, primero un aporte que ya yo hice, por ejemplo, los 2 primeros retos. Compartí ya uno para que ustedes los miren y de pronto hagan la retroalimentación antes de que llegue el jueves para entregar. Y voy a montar el otro, ¿cierto? Profe, ¿dónde lo compartió? Al correo que está en el Listo. documento PDF que nos compartiste ayer. Perfecto, muchas gracias. Listo. Y lo otro que, por ejemplo, en Urabá la mayoría de los colegios trabajamos con la plataforma Sinaí. ¿Qué conexión tendría esto pues con Sinaí? Si es posible hacer una conexión para las notas y esas cosas. ¿Sí es posible? Pues realmente hasta ahora no tenemos prevista esa conexión. Sin embargo, pues me parece muy importante esas preguntas. Las vamos a anotar, Javi, me ayuda ahí anotándolas. Y sería muy bueno que en la próxima semana que nos conectemos directamente con el equipo técnico, ellos puedan resolverles todas esas preguntas de qué posibilidades podría tener esto de conexión con otras cosas, si es posible, si no. Nosotros digamos que aquí estamos intentando resolver como una de las como dificultades que a veces tenemos, que es que los chicos accedan a esos recursos que queremos mostrarles y que a veces necesitan internet y de pronto no podemos, digamos, acceder a ellos, ¿cierto? Pero como el proyecto es corto, quizá el desarrollo que nosotros podamos hacer no vaya a resolver todas las inquietudes y todas las necesidades, ¿cierto? Okay. Pero estamos pensando en que esto sea como una prueba piloto y dependiendo de qué tan, como qué evaluación le dé Colciencias a este proyecto, porque recuerden que, digamos, este proyecto nace de una convocatoria que hace Colciencias, lo estamos ejecutando en la Universidad Pontificia Bolivariana y una empresa que se llama Camaleón Multimedia. Depende de, digamos, la evaluación que haga Colciencias de esto, existiría o no la posibilidad de hacer como una segunda fase del proceso, pero eso todavía no lo tenemos claro.
no sabemos si puede pasar. Entonces, digamos que esto es como un aporte inicial a esos asuntos que hemos identificado que son problemáticos, ¿cierto? Listo. Y por último, Mari, ayer quedamos de que ibas a crear un tablero y nos lo iba a compartir para nosotros montar nuestra Claro. infografía, ¿cierto? No sé si ya lo hiciste porque no lo encontré para montar mi trabajo. No lo he hecho, se los voy a mandar ahorita en la tarde con el resumen de estas 2 sesiones y les envío ahí el link del tablero, ¿cierto? Okay, pero gracias. debo contarles algo que es muy triste y es que quienes me escribieron ayer el correo por el chat, cuando se cerró la sesión, el chat se perdió. Entonces, no pude copiar sus correos. Entonces, si pueden hacerlo ya para que Javi los vaya copiando en un documento mientras seguimos hablando, sería muy bueno repetir nuevamente quienes están en la sesión, escribir su correo para nosotros contrastarlos con los correos que ya tenemos de ustedes en la base de datos. Bueno, entonces continúo. Así se vería un poco esta primera parte del título, el propósito y el derecho básico de aprendizaje. Y aquí les pedirían entonces a ustedes que escriban esos asuntos, que escriban el título, el propósito, el derecho básico de aprendizaje y la fecha de cierre de la sesión de clase. Es decir, la fecha en la que ustedes quieren que esta sesión se cierre. Si de pronto quieren dar tiempo a que ellos puedan hacer esta sesión de clase hasta la siguiente clase que tengan en la semana, es decir, tienen clase el martes y jueves, lo quieren dar del martes al jueves, entonces aquí definen la fecha en la que querrían cerrar la sesión, ¿cierto? Bien. Aquí estaría la actividad. Aquí veríamos las actividades, entonces estaría el título de la actividad, descripción de la actividad y los recursos que tiene esta actividad, ¿cierto? Ustedes aquí tendrían la opción de eliminar la actividad o de copiarla. Y, perdón, como les dijimos, se los proponemos con un asunto de 3 actividades, ¿cierto? Que las actividades sean cortas. Y aquí está este más. Me voy a devolver por aquí. Por aquí tenemos actividades y está este más que nos, digamos, nos indica crear una actividad. Entonces nos abre el título de la actividad, la descripción de la actividad y el tiempo para realizar la actividad, ¿cierto? La profe Cecilia dice que no escucha nada. ¿Por qué? Javi, ¿le colaboras ahí, porfa, a la profe? Bien. Y aquí están entonces las actividades. Espérenme que, bueno, agregar actividad. Entonces aquí estarían las actividades, ¿cierto? Ustedes montarían la sesión de clase y ya los estudiantes podrían descargar esa sesión de clase a partir del nodo y tener esta información de cuáles son las actividades y tener los recursos a la mano. Ahora bien, vamos a ver que aquí está la posibilidad de ver si el estudiante finalizó o no finalizó la actividad. Los estudiantes podrán decir si completaron la actividad, si no la completaron o si la dejaron a medio hacer, ¿cierto? Entonces, aquí va a decir actividad iniciada, actividad finalizada, actividad abandonada. Y la idea también es que
nos arroje la asistencia a la sesión de clase, es decir, quiénes asistieron y quiénes realizaron la sesión de clase. No nos va a decir cómo la realizaron, pues no nos va a entregar el resultado de esa actividad, porque como les conté, esto no nos permite que ellos envíen cosas, sino simplemente que reciban, pero ellos pueden decir si finalizaron o no finalizaron la actividad. Y de esta manera nos va a aparecer aquí la asistencia. Bien. Y por último, antes de irnos, les voy a mostrar el ejercicio que hicimos nosotros intentando hacer un ejemplo de cómo hacer este microcurso. Entonces, miren pues, esta es la sesión de prueba. Esta sesión de prueba está basada en el reto de prototipado, perdón, en el reto de ideación que está en el documento PDF. Entonces, el título de la sesión se llama Reto Nivel 0 de Ideación. El propósito de la sesión es identificar el nivel de apropiación y uso de las herramientas digitales de los docentes. Entonces, aquí, el derecho básico de aprendizaje. Reconocer el uso actual de las herramientas digitales en mi ejercicio docente. La actividad 1 será, resuelve este test o recurso 1, pues que está en el recurso 1, y tómale un pantallazo al resultado o anota en qué nivel quedas. Y el recurso es el test. Este test no se demora nada haciéndose y es una actividad muy corta, es muy corta. Bien. La segunda actividad, entonces, por ejemplo, aquí, actividad 1, nos faltaría el título, ¿cierto? Entonces sería test de apropiación y uso. Ese sería el título, esa sería la descripción de la actividad y este sería el recurso de la actividad, que es este link que nos lleva a este test. ¿Cierto? En este caso, como dice la profesora María Schneider, el test, el recurso sería un link, que es este. Luego, relata con detalle en un audio los usos que le das actualmente a las herramientas digitales en tu quehacer docente. Entonces, aquí está como recurso la aplicación para grabar audios, ¿cierto? Que es esta. Entonces aquí nos falta también el título de la actividad. Entonces le vamos a poner relato de mi experiencia. Y la actividad 3 dice, comparte en el foro el pantallazo del test, el audio con tus usos actuales y escribe qué uso nuevo que no hayas intentado querrías darle a las TIC en tus clases. Entonces aquí nos aparece como recurso un video tutorial de cómo participar en el foro, que en este momento no está funcionando, lastimosamente, pero aquí está el video tutorial. Y esta actividad sería entonces comparto mis resultados. Entonces miren que de esta manera convertimos el reto 1, que les voy a mostrar aquí cuál es, que es este reto de ideación, en un microcurso, que podríamos ponerlo perfectamente en la plataforma y ustedes podrían desarrollarlo. Entonces, miren, el título, el propósito de la sesión, el derecho básico de aprendizaje, miren que es súper corto, ni siquiera me tomé una hoja. Entonces, la primera actividad es el test de apropiación y uso. Este es la descripción de la actividad y este es el recurso. Y nuevamente,
La segunda actividad, el título, la descripción, el recurso. Y la tercera actividad, el título, la descripción y el recurso. Es un asunto que nos debe llevar menos, diría yo, menos de 55 minutos. Aquí nos falta poner el tiempo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí nos vamos a llevar nos vamos a llevar 5 minutos. Aquí nos vamos a llevar 10 minutos. Y aquí nos vamos a llevar nuevamente 10 minutos. Es un microcurso que en total me dura 25 minutos y en el que pude hacer 3 actividades. No sé si estamos claros hasta ahí, si el ejemplo fue claro, si hay alguna duda. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Profes, escríbanme algo, háganme una señita para saber que no estoy hablando sola. Gracias, profe Ramón. Muy bien, profes, entonces, este fue un poco como la introducción al concepto de microlearning y a esta estrategia didáctica que pretendemos trabajar con ustedes en EduWaps. ¿Qué buscamos entonces? Que ustedes puedan hacer esto mismo que les mostré aquí, pero con una sesión de sus clases y que lo puedan hacer en este formulario para que a nosotros ya nos quede esa información y poderla poner en la aplicación que estamos desarrollando para ustedes, para que cuando les entreguemos la aplicación, ustedes, digamos que ya puedan encontrar ahí sus microsesiones que ya han desarrollado, ¿cierto? Y estas microsesiones también las compartiremos entre todos para que todos puedan tener acceso a ellas. Por favor, quienes no hayan puesto su correo, pónganlo en el chat del grupo para que podamos contrastarlos con los correos que tenemos de ustedes de las bases de datos y podamos enviarles el resumen de ambas sesiones, la de ayer y la de hoy, con los recursos que utilizamos y con las, digamos, compromisos con los que quedamos, ¿cierto? Les vamos a estar informando al iniciar la semana cuándo vamos a hacer esta reunión con el equipo técnico para que ellos nos expliquen en detalle cómo va a funcionar el ecosistema. También les vamos a reenviar los retos para quienes no los hayan, para que no los hayan recibido antes. Y por aquí el profe Alirio dice que está mal en la parte inicial. Profe, que de pronto no entiende de la parte inicial, no sé si quiere hablar, pedir la palabra para que nos cuente de pronto qué problema hay. El formulario lo voy a enviar en ese resumen, les voy a enviar un PDF con todos los links al formulario, a los retos, a todo. ¿Listo? El resumen, en el resumen va a estar como todo el paquete completo para que puedan acceder a él. El profe Alirio. Le vamos a enviar los retos a la profesora Denis, claro que sí. Javi, ¿le podemos desactivar el micrófono al profe Alirio para que nos cuente? Cami, no le activa, le doy a la opción funciona. y no funciona. Entonces, si quiere, nos puede escribir por aquí o enviarnos un audio por los grupos generales y con gusto. Bien, el profe Francisco nos pide la palabra.
El profe Francisco no tiene No micrófono, tiene micrófono. entonces si nos puede escribir o igualmente enviarnos la duda por el chat general y la ponemos por aquí. Ah, bueno, y sí se la activó el profe Alirio, de pronto. Bien. Profe Alirio. Sí, muy buena tarde, ¿cómo están ustedes? Muy bien, No, gracias. lo que pasa es que yo inicié buscando entrar desde las 10:50, pero el link que me tenía era un link como que no era el de la reunión porque me decía que el administrador estaba en otra reunión. Enviamos hasta que el el link. compañero me lo mandó y pude iniciar. Entonces la parte inicial, cuando hablando de la plataforma de la API, no sé cómo organizar, cómo entrar. La esperanza es que como van a quedar huellas de trabajo, entonces Claro. yo retome leyendo y entonces me oriente. Exacto, pero profe Alirio, le cuento que lo que estamos mostrando de esta aplicación todavía está en construcción. Lo que estamos mostrándoles es un prototipo, ¿cierto? La búsqueda es que ustedes, ya sabiendo cómo va a ser la estructura de esta plataforma, puedan empezar a planear sus clases en esta lógica de microsesiones o de microlearning. Entonces, lo que hablamos inicialmente antes de que usted llegara fue básicamente cómo utilizar microlearning, de qué se trataba, cuáles eran los conceptos básicos, porque lo que podemos hacer ahora es que ustedes nos envíen a partir de este formulario que les vamos a enviar sus microsesiones, porque todavía el desarrollo de la plataforma no está listo. Estamos ajustando cosas. Lo que les estamos mostrando aquí es un prototipo, ¿cierto? Que esperamos cuando podamos volver a visitarlos, que seguramente va a ser después de mayo, llevarles ya la plataforma y mostrarles cómo funcionaría el ecosistema ya en cada una de sus instituciones. Pero por ahora, como le contaba, la idea es hacer la próxima semana una sesión con el equipo técnico para que les expliquen hasta ahora qué hemos desarrollado del ecosistema, cómo va a funcionar, cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus limitaciones, etcétera. Muy bien, los pasos están clarísimos y yo creo que muy cercano a lo que desarrollamos en el colegio. Muy bien, Elirio, muchas gracias entonces. Bueno. El profe Francisco también está levantando la mano. El profe Francisco no tiene conectado el micrófono. Ah, ¿verdad? Entonces, si nos puede enviar la dudita por interno, nos la puede escribir o nos la puede enviar por el grupo como audio, de una lo conectamos, listo. Bueno, creo que igual tampoco nos está escuchando porque no le aparece que tenga el micrófono activo. Bueno, profes, entonces esto ha sido todo. Les pedimos nuevamente, por favor, quienes no nos hayan enviado el correo electrónico, nos lo envíen por el chat del grupo. Les vamos a estar enviando hoy en la tarde un PDF con el resumen de estos dos encuentros. En ese PDF van a poder encontrar los retos, videos explicativos de las plataformas que utilizamos, el video de grabación de las sesiones y los demás recursos que vamos a necesitar para poder, pues digamos, seguir con este trabajo, ¿cierto? Esperen también de nosotros la próxima semana el día y la hora para conectarnos con el equipo técnico y hablar de del ecosistema. Y recuerden, pues, como los pendientes en los que quedamos, que serían que cada uno llene este formulario con su sesión de clase, con una sesión de clase. Si quiere hacer más de una, perfecto, pero mínimo con una sesión de clase. Y quienes estuvieron ayer en el trabajo con los retos, que resolvamos mínimamente el reto 0 de curaduría, que es el paso a paso o el instructivo para usar Pinterest, en este caso Pinterest, para propósitos educativos, ¿cierto? Ayer dimos varias ideas, que podríamos hacerlo como una manera de hacer todos en conjunto un resumen del semestre o del periodo, o podríamos
hacerlo para entregarles información de ciertos temas a los estudiantes, etcétera. Siempre dicen lo mismo. Muy bien. No sé si alguien más tenga alguna duda o si podemos entonces terminar la sesión. Javi, no sé si ya copiaste los correos. Sí, ya tengo nota de los correos que han compartido por aquí por los grupos. Listo. Igual Muy los nombres que bien. faltan, ya les pido entonces que no los pongan por aquí, sino por los grupos de WhatsApp. Ojalá pues no falte ninguno. Perfecto. Les agradecemos entonces a todos por su participación. De verdad que para nosotros desde EduApps es muy valioso contar con ustedes y co-crear con ustedes este ecosistema que esperamos que aporte al desarrollo de la educación en Urabá. Y bueno, nos estamos viendo en una próxima ocasión. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego, profes. Muchas gracias por todo. Nos vemos la próxima.